Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra del Señor es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que estemos con un corazón dispuesto a poder aprender más de su palabra y poder crecer esperando la venida del Señor. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 8 y versículo 34 y 35. Vamos a estar viendo el tema viviendo por la causa de Cristo. Marcos 8, 34 y 35, la palabra de Dios dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Si notamos en estos versículos, la palabra de Dios dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. Notemos aquí que el llamado es para todos los que hemos creído en Él y para los que han de creer. Es un llamado a venir en pos de Jesús, a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz y seguirle. Es decir, si quieren ser mis discípulos, les dijo Jesucristo, dejen de hacer su propia voluntad. Estén dispuestos a morir y a hacer lo que yo les diga. En otras palabras, esto era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos y a la gente que los estaba escuchando, a quienes Él les estaba predicando. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Él vino a morir, Él vino por una meta, Él vino con un propósito específico. Era de venir y dar su vida por ti y por mí, para que nosotros, por medio de su sacrificio, pudiéramos obtener la salvación. De otra manera, ninguno de nosotros tuviéramos esperanza de vida eterna. Él es nuestro mayor ejemplo de que Él vino, estuvo dispuesto a morir y a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que con toda la solvencia, Él nos puede decir: quiero que estén dispuestos a morir y a hacer lo que yo les diga. Y cuando está hablando Jesucristo aquí a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, está hablando de morir físicamente, porque Él iba a la cruz. Si usted lee los versículos anteriores, Él iba a morir y estaba diciéndole a sus discípulos y a la multitud que era necesario que Él muriera. Entonces Él está hablando de una muerte física. Encontramos aquí que Jesucristo está alertándonos a estar dispuestos a pasar aún por la muerte. Yo sé que en otros países, en otros lugares han habido mártires, han habido personas que han muerto y están muriendo por la causa del evangelio. Guatemala es un país bendecido en el que tenemos libertad de expresión, libertad de predicar la palabra todavía, pero hay lugares donde la gente está muriendo. Pero saben que esa gente ha llegado a conocer a Cristo de tal manera que no les importa morir por la causa de Cristo. Viven y mueren por la causa de Cristo y hacen todo lo que Jesús les está diciendo que hagan. Cuando Jesús ascendió al cielo, que lo vemos en Hechos capítulo 1 versículo 8 al 10, no solamente nos dio el arrepentimiento por medio del Espíritu Santo, sino que consagró todas las obras de la naturaleza y la providencia con el fin de nuestra salvación. Providencialmente cualquiera de ellos puede llamarnos al arrepentimiento, ya sea que cante como el gallo que oyó Pedro. ¿Se recuerdan? Que Pedro negó a Jesucristo, pero cuando él escuchó el gallo que Jesús le había dicho, el arrepentimiento vino a su corazón de tal manera que él buscó cómo pedirle perdón al Señor, se arrepintió, se humilló delante del Señor. Entonces, ya sea que la circunstancia, la situación que estemos viviendo, ya sea que cante como ese gallo que oyó Pedro, o que retumbe como el terremoto que espantó al carcelero de Filipos. Se recuerdan también cuando estaban presos y Pablo
adoraba al Señor y exaltándole, vino un gran terremoto que sacudió la cárcel y las puertas fueron abiertas y aquel carcelero iba a matarse pensando que todos habían huido. Y Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Aquel hombre cae de rodillas y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hubo una causa ahí, hubo algo que lo movió a este carcelero. Fue aquel terremoto, fue aquellas puertas de la cárcel abriéndose. Pues Dios usa muchas veces situaciones para hacernos verlo a Él, para poder ver la necesidad que tenemos de Jesucristo. Desde la diestra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo gobierna las cosas de la tierra, haciéndolas cooperar para la salvación de sus redimidos. Se vale tanto de lo amargo como de lo dulce, de las penas como de las alegrías, para producir en los pecadores algún cambio de mente hacia Dios. Así que de repente estás pasando por algo amargo, por algo que se salió de control, por algo que tú no esperabas que fuera como ha sucedido. Pero sabes que muchas veces el Señor se vale de eso amargo para que tú lo voltees a ver a Él y digas: Señor, te necesito. Muchas veces se vale de lo dulce. A lo mejor estás pasando por algo precioso. A lo mejor vas a contraer matrimonio. A lo mejor tu hijo está por graduarse. A lo mejor acabas de obtener un buen trabajo con un buen salario. Y eso dulce, esa paz en tu hogar, con tu esposo, la comprensión, la paz con tus hijos, eso dulce también muchas veces el Señor lo usa para que lo veas a Él y reconozcas que de Él viene la bendición. Se vale de las penas y se vale de las alegrías para mostrarnos su gran amor y hacernos tener un cambio de mente y de decir: yo necesito a Dios. Ya sea que lo hagas agradecido porque te ha bendecido o porque estés pasando por alguna aflicción, necesitamos reconocer que necesitamos del Señor. Sea agradecido por algún acto de providencia que te ha hecho pobre o enfermo o afligido, porque mediante tales cosas Jesús actúa en tu vida llamándote hacia Él. Sabes que aún la pobreza a veces Dios permite para que tú lo veas y le digas: Señor, ¿hacia dónde voy? Ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde ir, porque mi situación está difícil. Pero sabes que eso te ha hecho orar, te ha hecho contar con Él, te ha hecho reconocer que lo necesitas. Entonces muchas veces necesitamos darle gracias al Señor. Señor, si por medio de esta pobreza yo me estoy acordando de ti y reconociendo que te necesito, gracias, Señor. Seamos agradecidos. Si por medio de esta enfermedad yo me someto a ti y reconozco lo débil, lo indefenso y lo inútil que soy, Señor, sin ti, entonces gracias por esta enfermedad. Si por medio de esta aflicción, Señor, yo puedo acercarme más a ti y reconocer que sin ti nada soy y nada valgo, muchas gracias, Señor. Si por medio de esta pérdida, si de repente has perdido algo que amabas, algo muy valioso, algo muy importante para ti, ¿sabes qué? Si esa pérdida te está acercando a Dios, dale gracias, porque Él en su misericordia se está moviendo, porque te ama, porque el propósito de Él, así como su meta era venir y morir por cada uno de nosotros y cumplir con su llamado, así nosotros también tenemos que reconocer que hay un plan y un propósito para nuestra vida, y que lo que al Señor le interesa es que tú y yo nos encontremos con Él, podamos creer en Él para alcanzar esa salvación tan grande. Una vez entendamos la manera en que nos llama con tanto amor, estaremos dispuestos a seguir a Cristo, negándonos a nuestra vida, a nuestros pecados, deseos y placeres, y estaremos dispuestos a poder vivir por la causa de Cristo, entregando nuestra vida y viviendo por Cristo y por causa del Evangelio. Entonces, aunque perdamos esta vida cómoda, habremos alcanzado la vida eterna, viviendo para Él y consagrándonos para Él. Romanos 8:13
Y 14 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más encontramos aquí que si vivimos conforme a la carne moriremos. Hermano, amigo que me escuchas, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te fortalezca y que te ayude para que puedas morir a los deseos de la carne, aquello que te llama, aquello que te atrae del mundo. Tenemos que morir a eso y vivir para Cristo, a esos pecados ocultos, aquellos que tú crees que nadie te mira. Ahí está el ojo de Dios viéndote. No te engañes, Él te está viendo. Pues debes morir a tu vida, a esa vida cómoda, a esa vida de placeres, a esa vida que te lleva a la moda, a esa vida que te lleva a la lujuria, al pecado, al adulterio, a la fornicación. Y vive para Cristo, vive para Él, porque entonces vas a ganar la vida eterna. Mas si tú te deleitas en vivir tu vida, porque dices es mi vida y nadie me va a decir cómo la debo de vivir, entonces vivirás tu vida, disfrutarás de los placeres de este mundo, pero habrás perdido lo más importante, tu alma, tu salvación, y irás a condenación y no a vida eterna. Así que cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero, y serás salvo tú y tu casa. Que tú y yo podamos tomarnos de la mano de Dios. Que tú y yo podamos creer en ese evangelio poderoso para vivir confiando, esperando y dependiendo de Él. Vive para Él, conságrate a Él, ámalo con todo tu corazón. Eso es lo que el Señor te pide. Y recuerda que en su palabra encontramos que no será con tus fuerzas, será con las fuerzas de Él. Clámale cada día, dile cuál es aquella debilidad que tú tienes. Él la conoce, Él sabe contra qué estás luchando. Así que no te preocupes de que lo tienes que vencer con tus fuerzas, será con su ayuda. Pero ve delante de Él y dile, confiésale. Recuerda que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Confiésalo, dile que es aquello que te está alejando de los planes, del propósito de Dios y de su salvación. Y prepárate, todo lo que está aconteciendo, todo lo que estamos viviendo. Recuerdo que cuando iniciamos el 2020, hablábamos en la congregación en uno de los ayunos, que el Señor había advertido que venía algo fuerte para la iglesia. Venía algo fuerte para el mundo y para la iglesia también. Y que esto no era con poder ni con fuerza que lo íbamos a lograr vencer. Era de rodillas y con el poder del Señor. Así que necesitamos afirmarnos, porque cada día la situación en el mundo es más fuerte. Cada vez los golpes que estamos llevando como hijos de Dios son más fuertes. Pero oramos y clamamos para que la fe no nos falte. Que la fe no nos falte en medio de las luchas, de las pruebas, de las dificultades que se están presentando, y que la fe que hemos tenido en la palabra de Dios cada vez cobre más fuerza y podamos vivir y morir por la causa de Cristo. Que podamos decir con alegría y con satisfacción: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Que podamos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, habiendo muerto a los placeres y a todo lo que este mundo nos ofrece, habiendo muerto a nuestros sueños y anhelos terrenales, por preocuparnos por la causa de Cristo y para vivir en obediencia, sometiéndonos cada día más a Él. Así que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. El que quiere venir en pos de mí, dice su palabra, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Necesitamos tomar esa cruz y negarnos a nosotros mismos cada día, porque esta carne, mi hermano, esta carne siempre va a querer rebelarse contra la voluntad de Cristo. Pero tú sométete a Él. Pide su naturaleza en tu vida cada día para que tú puedas ser más que vencedor por medio de Jesucristo. Seamos agradecidos y que no nos importen las circunstancias, que no nos importen las cosas que han sucedido,
sino que sigamos esperando la venida del Señor, confiando que Él viene pronto, confiando que la palabra de Dios se está cumpliendo. Necesitamos ver todo lo que está aconteciendo. Terremotos, el volcán con tantas situaciones, no solo el volcán acá en Guatemala, en todo el mundo. Países en guerra, Israel en guerra, siendo atacado. Y ¿sabes qué, mi hermano? Oremos por Israel, oremos por esta nación, oremos para que el Señor proteja a su pueblo, porque en la medida que tú ores y bendigas al pueblo de Dios, así será la bendición para tu vida también. Así que yo te animo que estemos orando por Israel, por todo el mundo, por toda la iglesia a nivel mundial, por todos los siervos de Dios. Unámonos en oración para que la fe no nos falte y hagamos morir los deseos de nuestra carne y vivamos para Cristo. Que podamos vivir por la causa de Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y quiero dejarte esto en tu corazón. Ama la palabra, lee su palabra, porque de esa manera lo vas a conocer, lo vas a amar y vas a poder morir a los deseos de tu carne y consagrarte para Él, para que cuando Él venga por nosotros, o si la muerte nos sorprende, estemos preparados para ese encuentro con Cristo. Señor, te doy gracias en esta hora, porque me has permitido predicar tu palabra, Señor. Este consejo de tu palabra es primeramente para mí, Señor. Yo quiero ser tu discípulo, Señor. Yo quiero servirte, Señor. Ayúdame a negarme a mí mismo. Ayúdame a tomar mi cruz cada día. Ayúdame, Señor, a buscarte cada día, Señor, con tus fuerzas, Señor. Lléname de esa fortaleza, Señor, para poder mantenerme firme. Oro, Señor, por Misión Cristiana Sendas Antiguas, allá donde se encuentran cada uno de los hermanos, para que tú les fortalezcas, para que esa fe en ti, esa confianza esté siempre, Señor. Que la fe no nos falte en mi oración, Señor. Que la fe no nos falte como hijos de Dios, venga lo que venga. Podamos estar seguros que tú estás con nosotros, aún pasando por la prueba, aún pasando por el dolor, aún viviendo en una abundancia y alegría. Recordemos que todo viene de ti, Señor, y que a ti demos la gloria. Señor, si alguien te está entregando su corazón ahí donde está y necesita de ti, Señor, yo te pido que te reveles a su vida, que venga el arrepentimiento, Señor. Yo no sé de qué manera, Señor, tú estás trabajando en esos corazones, Señor. Si tu Espíritu Santo está tocando ahí, redarguyendo por medio de una prueba, por medio de una situación, yo te pido que tengas misericordia de ellos, Señor. Inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y que podamos estar preparados para ese encuentro contigo. Si alguien se encuentra enfermo, Señor, ahí donde está en su lecho de dolor, glorifícate en su vida, Señor. Y obra un milagro de sanidad, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.